Bolivia decide 2025 rumbo a las elecciones generales. Vamos a hablar de un recurso que ha presentado el Tribunal Supremo Electoral ante el Tribunal Constitucional Plurinacional sobre la participación en estas elecciones presidenciales de los pueblos indígenas originarios. Y nos va a ayudar a aclarar esta figura, qué dice la normativa, por ejemplo, la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, que nos acompaña. Es un gusto conversar con usted, Dina. Bienvenida, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días y bueno, un saludo a todo el país a través de Bolivisión. A ver, ¿qué dice la norma sobre la participación de los pueblos indígenas, por ejemplo, en este tipo de elecciones? Hay un pedido del Tribunal Supremo Electoral al Tribunal Constitucional, una acción que se ha presentado, y si tiene conocimiento, ¿qué se pretende con esta acción para que la gente tenga un panorama mucho más claro de lo que se está pidiendo? Claro que sí. A ver, inicialmente hay que tomar como referente la ley 1096, que manda que las organizaciones de los pueblos indígenas pueden participar, pero solamente en procesos electorales de alcance subnacional, es decir, en las elecciones municipales o departamentales próximas que se vayan a venir en 2015 o en cualquier otro proceso electoral de alcance subnacional. No indica esta ley, la ley 1096, que las organizaciones de los pueblos indígenas participen en procesos electorales de alcance nacional, como son las elecciones nacionales que se avecinan. En ese sentido hay que ver qué ha pensado el legislador al momento de aprobar esta ley y por supuesto nosotros no podemos interpretar, quien tiene que interpretar es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y ante la situación que se ha presentado particularmente en lo que es la participación, más bien la no participación de los pueblos indígenas en el proceso electoral de alcance nacional, se han presentado hasta este momento 4 recursos. Uno, inclusive el CIDOP ha presentado recordándole al Tribunal Supremo Electoral que ellos deben participar en elecciones nacionales. Ha presentado también con CAIOP y otras dos organizaciones de los pueblos indígenas respecto y quejándose, por supuesto, a su no participación en las elecciones nacionales. Son 2 recursos abstractos constitucionales que han presentado ante el Tribunal Constitucional y finalmente el Tribunal Supremo Electoral ha presentado un recurso de inconstitucionalidad concreto, específicamente viendo la colisión a la cual han llegado la Ley 1096 y la Constitución Política del Estado. La ley 1096 le dice a los pueblos indígenas: ustedes no pueden participar en elecciones nacionales, pero sí pueden hacerlo en elecciones subnacionales. Y la Constitución Política del Estado abre el abanico de posibilidades para que los pueblos indígenas puedan participar. Entonces, en este momento, el Tribunal Constitucional Plurinacional tendrá que resolver inmediatamente si admite o no este recurso abstracto de inconstitucionalidad concreta y, por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral ha puesto una medida cautelar, es decir, que para garantizar el proceso electoral pone esta medida cautelar indicando que en alguna medida se podría hacer el registro de estos pueblos indígenas como parte de las elecciones nacionales 2025. ¿No? Entonces, hay que entender por ese lado qué es lo que ha querido hacer el Tribunal Supremo Electoral cuando ellos mismos han presentado este recurso de inconstitucionalidad concreta. Inclusive tengo entendido que lo han hecho previo al lanzamiento de la convocatoria y nosotros no nos enteramos, por supuesto, pero que en este momento prevé preservar lo que es el proceso electoral de alcance nacional. Ahora, lo que vaya a suceder de aquí en adelante está en manos definitivamente del Tribunal Constitucional Plurinacional, que podría poner en riesgo si es que no las resuelve hasta el próximo 18, 19 de mayo, cuando los partidos políticos van a presentar las listas de las y los candidatos. Es decir, en este momento el PSP debería correr contra el tiempo para garantizarnos llevar adelante las elecciones nacionales. De otra forma, se pondrá en riesgo el proceso electoral y bueno, todo lo que implica retrasar un calendario electoral para más adelante. Y a eso precisamente van muchas opiniones después de conocer de este recurso legal presentado por el Tribunal Supremo Electoral. Esto podría derivar en retrasar el proceso electoral, en retrasar la fecha de las elecciones, para ser precisos.
Si en este momento el Tribunal Constitucional Plurinacional no se ha pronunciado respecto a dos de las acciones que ha presentado. Una la presentó el señor Gualberto Cusi, que también ha sido tribuno en el Tribunal Constitucional Plurinacional, exigiendo el derecho de los pueblos indígenas a participar en elecciones. Otro lo ha presentado el CIDOC, ¿no?, que también exige la participación de los pueblos indígenas en elecciones, y otro lo han presentado también estos pueblos indígenas, pero además está el recurso que ha presentado el TC. Hasta el momento el Tribunal Constitucional Plurinacional entendemos que todavía sigue trabajando con 5 autoridades autoprorrogadas y 4 que han sido legítimamente electas. No se ha pronunciado al respecto, debería pronunciarse de manera inmediata, admitiendo o rechazando estos recursos, y si los admite, por supuesto, tendrá que resolverlo a la medida de la brevedad posible, para que todos los bolivianos tengamos la certeza de que nuestro proceso electoral, y le digo nuestro, el suyo, el mío, el de los amigos que nos ven en este momento, no se ponga en riesgo. De otra forma se estaría poniendo en riesgo, y eso implicaría retrasar el calendario electoral, hacer que las autoridades actuales que han sido electas en 2021, hablamos de presidente, vicepresidente, diputados, senadores y subestatales, también se prorroguen en su mandato. Acuérdense, el pueblo boliviano debe acordarse que el mandato de estas autoridades que hemos elegido en 2020 terminan el 8 de noviembre. Todas y todos, presidente, vicepresidente, diputados, senadores y subestatales. Entonces, para el 8 de noviembre ya las elecciones deberían haberse realizado sin mayores retrasos. Entonces, por eso es que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe resolver a la brevedad posible estos recursos. El único que es el guardián de la Constitución, el único que puede interpretar las leyes al unísono, es el Tribunal Constitucional Plurinacional. No, yo tengo entendido que, por ejemplo, para este recurso de inconstitucionalidad concreta, el vocal Tahuichi pidió que se aplicara directamente la Constitución Política del Estado. Y bueno, el Tribunal Supremo Electoral, por supuesto que no puede hacerlo, tiene que mandar al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional cumpla su labor y su competencia de hacer el análisis correspondiente y ver si evidentemente sus artículos de la Ley 1096 son inconstitucionales. Bien, ahora, ya para terminar, todo esto surge porque algunas organizaciones indígenas quieren participar de manera directa en el proceso electoral, porque todos, absolutamente todos pueden participar, indígenas, no indígenas, del campo, de la ciudad, todos pueden participar si forman una agrupación política, ¿no es así? Así es. A ver, yo me voy a lo que ha pensado el legislador al momento de aplicar la ley, al momento de aprobar la ley 1096, y por supuesto a los constituyentes. ¿Cómo podría entenderse que un pueblo indígena, no sé, se me ocurre de una nación indígena en cualquier parte del país, plantee candidato a la presidencia, vicepresidencia, diputados y senadores, porque la plancha tiene que ir así, en todo el país, cuando su razón de ser es un determinado territorio? Tenemos evidentemente 36 nacionalidades, pero no las 36 nacionalidades tienen un número mayor de habitantes en todo el país, están distribuidos en todo el país. No podrían presentar candidatos en distintos departamentos, sino en un solo departamento. Entonces, precisamente por eso se acude, seguramente el TCP va a acudir a la sabiduría que en aquel momento tuvieron los constituyentes. Tiene que analizarse, porque los pueblos indígenas tienen un territorio exclusivo. Por ejemplo, la nación Caracara, no sé si está entre Potosí y Chuquisaca, es su territorio, puede gobernarse en su territorio, pero no sé cómo podría extenderse a todo el país presentando candidatos. Acuérdese que son 36 senadores, entonces tiene que presentar 4 candidatos a senaturías por un departamento. Son 130 diputados. ¿Cómo va a llenar esos escaños en todo el país si su acción su accionar es en un determinado territorio? Por eso inclusive tanto el pueblo aymara como el quechua exclusivamente no tienen representación ante la Asamblea Legislativa, sino hay representación indígena en lo que respecta a los cupos o diputados indígenas en siete departamentos nada más.
Entonces, eso es lo que se tiene que ver. Hay representación indígena en la Asamblea, pero sí no podemos hablar de una representación o por lo menos una participación política. Pero además, si me permite, Gerardo, hay que recordar a los pueblos indígenas que los pueblos indígenas deben trabajar en el marco de la democracia comunitaria, y la democracia comunitaria es eso, precisamente elegir a sus autoridades desde adentro y no participar en lo que respecta a la democracia representativa, que es lo que vamos a ejercer el próximo 17 de agosto. Entonces hay también la colisión por ahí, por así decirlo, los que participan en democracia comunitaria van a dejar de participar en democracia comunitaria como pueblos indígenas y van a sumarse a lo que es la democracia representativa de los partidos políticos. A eso queremos llegar. O sea, la pregunta está en el aire y seguramente nos lo tendrán que responder allá desde el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por supuesto, tendrían en todo caso que salir de esa figura de organizaciones indígenas originarias. Pero bueno, veremos qué dice el Tribunal Constitucional y vamos a estar atentos también a lo que manifiesta el Tribunal Supremo Electoral. Nos ha quedado muy claro con esta última parte, Dina. Gracias por su tiempo, por su explicación, y vamos a estar en próximos contactos analizando aún más lo que significa en esta carrera electoral hasta agosto. Gracias. Muchísimas gracias a usted y buenos días a todos.